Hola, ya llegué. Yo duermo sola en mi cama y no me preocupa mi mala fama. Buenas tardes, les doy la bienvenida. Les recuerdo, yo soy Jen. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a platicar de lo que fue vivir la pandemia aquí en Cancún, Quintana Roo. Pues más que nada cuando nos dijeron que nos iban a poner en cuarentena, Cancún se paró totalmente. No, aquí la mayoría de la gente trabaja del turismo. Como les digo, zona hotelera es bastante grande. Entonces aquí la mayoría de la gente pues trabaja en el turismo, dedicado al turismo, ya sea restaurantes, hoteles, actividades, tours. Entonces aquí todo eso se mueve por los extranjeros. Cuando me parece que fue el 18 de marzo cuando cerraron lo de la cuarentena. Les digo que son hoteleras bastante amplias, grande, pero Cancún es pequeño, es muy chiquito. Entonces, el que te cierren una calle u otra, pues te hace dar otra vuelta para llegar a tu destino. Entonces, sí, estuvo difícil. En ese momento nosotros estábamos trabajando en el turno nocturno. Trabajábamos más o menos de 4 de la tarde a 1 de la mañana. Nosotros trabajábamos en el área de comida. Y para nosotros fue difícil porque en ese horario nos cerraban el negocio. No podíamos estar hasta cierto horario. Pero como estamos en una avenida poco transitada, entonces pues no nos permitían terminar nuestro horario normal. No voy a decir que no, porque ahí donde estamos ubicados y como se estuvo manejando la situación, pues estás a distancia, vaya. Cuando empezaron a quitar todo lo que fue los permisos para tener las mesas armadas, las mesas, las sillas, que era todo el servicio para llevar, las ventas bajaron totalmente. Hubo muchas personas, como en todos lados, que se quedaron sin trabajo. Entonces nosotros obviamente también fuimos afectados en eso, aunque nosotros en toda la pandemia no se cerró el negocio, el trabajo, afortunadamente. Sí nos bajó mucho la venta. De hecho, todo ese tiempo yo no trabajaba porque no había venta, o sea, iba a perder mi tiempo, entonces me descansaron. Pero estuvo difícil porque hubo personas que conocimos que estaban viviendo en sus autos, no tenían para comer, no les alcanzaba el dinero. Y lo peor del caso es de que aquí la mayoría de las escuelas son de paga. O sea, sí hay de gobierno, pero la mayoría son de paga. Entonces muchas de esas personas empezaron incluso a sacar a sus hijos de la escuela por esta situación. Pero ven que la pandemia llegó como que en vacaciones, puente más o menos. Entonces ahí no se vio tanto el cambio. Se vio el cambio ya cuando cerraron las escuelas, porque como se cerró la economía, o no la economía, sí, más bien como que ya las personas pues empezaron a respetar la cuarentena. Incluso los autos empezaron a bajar muchísimo. Como les digo, la vialidad, las personas se pararon. No había tanto tránsito, no había tanta gente en las calles, pasaban carros, pasaba gente caminando sin cubrebocas, pero no se detenía en ningún lugar. Era como que voy del trabajo a la casa, de la casa al trabajo y listo. No se detenía a comprar absolutamente nada. A las 2 semanas de que empezó, ya yo dejé de asistir al trabajo porque todo bajó, todo. Y era muy riesgoso porque en cuanto empezó a bajar, que empezaron a quitar bares, antros,
todos los negocios de comida que vendían alcohol no podían estar hasta cierta hora, me parece que era como las 8 o 9 de la noche, ya tenían que estar cerrados. Y como les digo, el alumbrado es bueno ahí en todos lados, pero no alcanza. Entonces, de un lado está bien alumbrado y para donde estaba nuestro establecimiento, donde trabajábamos, no estaba bien alumbrado. Entonces se ve oscuro. También por eso me descansaron, porque aquí es muy riesgoso estar así y no querían ponernos tampoco en riesgo a las mujeres, porque no querían que pasáramos un susto o que nos fueran a usar como pretexto para asaltar el local. Entonces por eso nos descansaron. La gente salía, pero no creía, y me incluyo, yo me incluyo, no creía, porque decía yo, en otros países ya se escucharon que hay muchos casos, ¿no? Que la gente se está enfermando, pero aquí en Cancún no se escuchó absolutamente nada en el principio. Ajá. No se escuchaba que hubiera personas que se hayan enfermado de COVID. Pero ya después, para abril, todo estaba totalmente cerrado y, como les digo, la gente se quejaba. Ahí todavía estaba muy tranquilo aquí. No se había escuchado absolutamente nada de gravedad. Se escuchaban muy pocos casos, y los muy pocos casos que se escuchaban era así como fue de voces, y fue así como de, es que fulanito ya se infectó, ya sí se puso malo, pero ya salió, ya está bien, no pasó nada, ¿no? Y es que sutanito ya se enfermó, pero ya salió, ya está bien, no pasó nada. Entonces todo como que empiezan así como de, no está tan fuerte, y que los mexicanos somos bien poderosos y no nos hacen nada. Entonces estábamos como que más tranquilas, porque en el caso de nosotras que estábamos en la casa, estábamos como que más tranquilas porque empezaron a sonar muchos casos así. O sea, se estaba infectando a la gente, pero no estaba pasando nada grave. Eran muy pocos los que se ponían de gravedad, o los que eran tipo mortales, pues eran muy poquitos, y de todos modos salían adelante, o sea, no fallecían como tal. Eso fue, como les comento, más o menos por abril. En mayo estaba todavía pesadito, ¿no? Pero nos sentimos tranquilos porque, como les digo, acá no se escuchaba tan alarmado el asunto como en otros estados o como en la misma Ciudad de México. Ya para julio ya estaba más movido el asunto, ya se empezaba a activar un poquito más la economía, ya se veía todavía más gente, pero seguía saliendo mucha gente sin cubrebocas, muchísima. Era de 10 personas, la mitad, o sea, 5 personas usaban el cubreboca y 5 personas no lo usaban. No entendíamos, porque en un momento yo fui parte de esas 5 personas que no usaba el cubrebocas. No entendíamos hasta que todo se empezó a salir de control. Ahí a nuestro negocio, bueno, ahí el negocio de mi cuñado más bien, acuden varios doctores como clientes. Entonces ellos les preguntaban a mi cuñado cómo iba la situación, de hospitales distintos, no en el mismo hospital, hospitales distintos. Les preguntó cómo iba la situación y nos decían, es que ya está empezando a haber más casos. De pasar de 4 o 5 casos que recibíamos, estamos recibiendo 12 pacientes con coronavirus al día. Entonces ya mi cuñado se empezó a preocupar porque dijo, de 4 o 5 casos que están recibiendo el doble. Entonces ya como que empezó así como, es que ya está aumentando. Y pues nosotras de este lado en la casa pues también nos preocupábamos, porque de hecho todo ese tiempo yo no salí de mi casa. ¿Para qué salgo de mi casa? Entonces el único que salía era él, mi cuñado.
y él era el que nos iba platicando. Pasaban 2-3 semanas, volví a ver a otro cliente que era doctor y le pregunta, ¿cómo va la situación acá con lo del coronavirus? Dice, no, ya está pesadísimo, me dice. Ahora de 4 o 5 casos que recibíamos al día, estamos recibiendo 20, 15 casos al día por coronavirus. Eso de que afecta a las personas mayores o a los adultos, que a los niños no les pasa nada, es mentira. Ya estamos recibiendo hasta niños. Y eso ya fue para agosto. Para julio, agosto ya empezó a sonar mucho. Mientras que mi cuñado estaba escuchando esas noticias, acá por el fraccionamiento que les digo, ya fácil al día escuchábamos entre 5 o 6 veces las sirenas de ambulancia. 3 veces las vimos entrar a nuestro fraccionamiento, las ambulancias prendidas, yéndose hacia las calles del fraccionamiento, como les digo, entrando. Se empezó a poner muy pesado porque cada vez más gente que conocíamos empezaba a enfermarse aquí en Cancún. Más personas empezaron a infectar, más personas empezaron a infectar, tanto así que en los hospitales que estaban atendiendo el COVID, porque no todos están atendiendo el COVID aquí, no sé si en el estado o en otro estado o en la ciudad estén manejando lo mismo, pero aquí en Cancún el Hospital General tiene 2 carpas, hasta la fecha las tiene 2 carpas de COVID y las tenían totalmente llenas, ya no estaban aceptando a nadie para septiembre, cuando vimos esas carpas. Hasta la fecha, de 10 personas, hoy en día 8 usan cubrebocas, 2 no lo usan, y de esas 8, 4 lo usan por obligación y 4 lo usan por su seguridad, porque de verdad entienden la situación. Hay mucha gente que sigue siendo apática, que no existe, que eso es una mentira. Y me sorprende que diga eso, viendo que en el Hospital General de Cancún hay 2 carpas enormes de coronavirus. De hecho, ahí se las voy a dejar.